Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros. Este miércoles, que es un miércoles muy especial porque ayer, precisamente, día 9, se celebró el Día de Europa. Bueno, de Europa vamos a hablar entre otras muchas cosas. Vamos a hablar de las raíces cristianas de Europa, de las raíces filosóficas de Europa, de qué somos, de dónde venimos y dentro de unos días seguramente hablaremos de hacia dónde vamos. Pero de momento, pues nada mejor que para hablar de Europa, de la Europa medieval y de todo lo que ha sido el fundamento de esta Europa que hoy estamos viviendo, bueno, un poquito deteriorada hoy porque se está apartando del espíritu de los padres fundadores, de lo que ellos querían que fuera Europa, en este momento está derivando pues hacia una especie de cosa enormemente burocrática, pero bueno, eso hablaremos en su momento. Pero para hablar de las raíces, de dónde venimos, de qué es lo que en realidad somos, pues tengo la suerte de contar con un catedrático de Derecho, ¿no? Un catedrático de Historia Medieval que conocen todos ustedes porque está profundamente vinculado a nuestra ciudad. Lleva 30 años entre nosotros y es uno más de nosotros, por supuestísimo. Sus hijos son ferrolanos. Bueno, Manuel Recuero Astray. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Primero, enhorabuena, porque eres abuelo, Sí, soy abuelo, sí. recién estrenado, Sí, hace menos de 20 días, hace 2 semanas, sí. de un niño Gabriel. De Gabriel. Es asturiano, porque una de mis hijas se casó con un profesor asturiano de la universidad y ha nacido allí Gabriel. Gabriel, una monada, vamos. No es porque Pues sea mi nieto, que ya... enhorabuena y estamos Bueno, deseando verlos. Manolo, tú llevas casi 45 años de profesión, sí. pero ¿por qué decides venir a Ferrol? ¿O es el destino el que te trae a Ferrol? ¿O cómo empiezas además a estudiar historia? Tu padre era abogado del Estado, Sí, vivíais en Madrid. sí. ¿Y cómo el hijo de un abogado del Estado que a lo mejor con una fenomenal cabeza, que dirías tú, pues abogado del Estado, uno de tus hermanos creo que Sí, es el abogado del mayor es Estado? abogado del Estado. ¿Por qué te decantas por la historia? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, mi padre era abogado del Estado, pero era una persona pues muy humanista y le gustaba mucho la historia y leía. Y bueno, mi padre murió cuando yo era apenas adolescente. Pero lo que sí tuve la oportunidad con mi padre pues fue de leer la historia de España de Méndez Pidal, me acuerdo, ¿no? Precisamente la España musulmana. Y entre otros tomos, que entonces todavía esa historia de España es una enciclopedia enorme que todavía se está publicando. Y leyendo la historia de España de Méndez Pidal, pues me vino esa vocación. Efectivamente, mi padre murió y yo no sé qué me hubiera aconsejado él. Yo sé que alguna conversación con mi hermano, que también es una persona que se dedica a la filosofía y al pensamiento, también tuvo tentaciones de letras y bueno, por suerte, pues, o para él, ha podido hacer tanto dedicarse a la abogacía del Estado como a su vocación filosófica y tiene muchos libros de filosofía. Pero en el momento de elegir sí que sé, me parece, tampoco estoy muy seguro que mi padre pudo aconsejarle, hombre, dedícate más al derecho, tal, y providencial, porque al final mi hermano pues fue el puntal de la familia cuando quedó un poco Pero un puntal muy joven, ¿verdad? muy joven, sí. Mi hermano fue abogado de Estado a los 27 años, interino yo creo que antes. Y abogado del Estado sacó la oposición muy pronto y muy pronto se puso a trabajar. Y bueno, pues es una persona que luego por suerte ha estado en el Tribunal Supremo muchos años y luego por suerte ha tenido la oportunidad de desarrollar su vocación filosófica y de hecho tiene cantidad bueno, cantidad, escritos, muchos libros sobre diversos temas de actualidad, pues sobre todo libros de lógica, de la cuestión de Dios, la cuestión del bien y del mal, grandes. Hay un libro muy interesante que se titula Pequeñas respuestas a grandes cuestiones.
que está publicado y es un poco el resumen de todo su pensamiento. Tiene un libro sobre la eutanasia, tiene un libro sobre el valor de la vida, sobre el aborto. Tiene muchos libros y es una persona, bueno, pues que ha podido, por suerte, tiene una gran capacidad de trabajo. Y, bueno, ¿Y cómo se llama? Por si acaso nuestros telespectadores dicen, ah, ¿cómo? Grandes cuestiones, pequeñas preguntas, ¿cómo es eso? Espera, espera, que a mí ese libro me interesa mucho. ¿Cómo busco? ¿A dónde voy? José Ramón Recuero Astray, con Y. José Ramón Recuero, sí está, bueno, en internet todos sus libros, y tiene muchísimos libros. Y es es una persona no académica, no es del mundo académico como yo, porque él siempre ha sido un jurista. Alguna anécdota tengo de él muy buena. Él, como tantos abogados del Estado, fue tentado por la empresa privada porque son gente de una enorme capacidad, ¿no? Y recuerdo que cuando era bastante joven, pues, una gran empresa bancaria le contrató y duró 2 años. Y se volvió a la No podía, o sea, él no dormía, no era lo suyo. Y, bueno, no sé, yo que algunas veces hablaba con él, José Ramón, si no es lo tuyo es el derecho. Y la filosofía. Y la filosofía después, que es lo que ha hecho, ahora está jubilado, ya es mayor que yo. Vamos, somos jóvenes, pero ya estamos. Y ahora se dedica, pues, a sus nietos, él tiene muchos más que yo, aunque solo tiene una hija que es abogado del Estado, y tiene 5 nietos. O sea que él te anima a que hagas lo que verdaderamente a tu vocación. Porque sí, hoy en día a lo mejor diríamos, o dirían, oye, pues pero es que, hombre, historia, es que no tiene mucho futuro, es que haz administración y dirección de empresas que seguro que te colocas mejor. ¿Tú qué dirías ante esta reflexión? Bueno, yo lo dije en su momento, es que no sé, a lo mejor era un inconsciente. Yo creo que era un inconsciente. Siempre he sido un inconsciente. Un inconsciente. Bueno, sí. Porque yo dije, a los 15 años, dije, voy a ser catedrático de historia medieval. Es como si... No me digas. Voy a ser piloto. Sí. Tú te imaginas decir piloto, o sea, además luego pasando por situaciones increíbles, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? Y bueno, he tenido la suerte en mi vida de poder hacerlo, ¿no? Y desde el principio no tuve muchas dudas. Yo me metí acabé el bachillerato, el preuniversitario, la prueba de madurez, latín y griego, Marinés de Adrados, los huesos de la época de estos que eran terribles, y se llamaba la prueba de madurez. Hace poco creo que querían volverle a poner el nombre. Sí. Y luego empecé filosofía y letras y, bueno, tuve la suerte de tener buenos maestros. Y como me gustaba tanto, bueno, pues al final, a base de becas, porque tampoco tenía muchos recursos, y a base de esfuerzo y de suerte también, pues me contrataron para dar unas clases al principio, luego, no fue fácil, de hecho fue muy difícil, pero bueno, al final tuve la suerte de poder, a base de dar clases, al final estuve 7 años en la Universidad de Valladolid. Bueno, yo empecé y estudié en la Complutense. En la Complutense. Luego estuve 7 años de ayudante en la universidad, hice la tesis, con una carrera universitaria no fácil porque, bueno, no soy... En la carrera universitaria hay que tener padrinos, hay que tener maestros. Yo tuve maestros y padrinos, pero padrinos en el buen sentido, no en el sentido de... Porque si no trabajas no vas a ninguna parte. O sea que, bueno, gente que cree en ti, que te pone a trabajar, que te da responsabilidades, que tienes que dar clase, que tienes que investigar, que tienes que esforzarte. Y bueno, todo eso, bueno, a veces también hay quien no está dispuesto a que salgas adelante por lo que sea, ¿no? Por competencia, por envidias, por ideologías, por tus propias convicciones, a las que nunca he renunciado. Hubo un momento en que se me puso en la tesitura: o renuncias a tus creencias, a tus convicciones, o era la época de la transición, o no vas a ir adelante. Y no renuncié, me quedé fuera de la universidad. Por suerte alguien me llamó para dar unas clases de paleografía. No me digas. O sea, tuviste que dejar la universidad Sí. por tu pensamiento y por tus convicciones.
Sí, sí, lo dejé. Profundamente católicas, me vas a permitir que diga. Bueno, sí, yo soy católico y ¿Eh? me Sí, 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 propusieron sí. hacerme en aquella época, tenía un director de departamento que era, bueno, que me parece muy bien, cada uno tiene sus convicciones, ¿no? Pero mi maestro se fue a otra universidad y entró otro catedrático que era, bueno, se presentaba, era político y se Sí. dedicaba a la política y se presentaba por un partido de izquierda, bueno, me da igual, de izquierda o de derecha, yo no me dedicaba a la política, nunca me he dedicado a la Sí. política, y las pocas tentaciones que he tenido políticas he tardado en desengañarme, pues, como Cinco se dice, minutos, ¿no? menos de un telediario. Pero de aquella era, o sea, hacerse del partido o no hacerse del partido. Pues quien se hizo del partido fue titular adjunto, que se decía entonces, de universidad en unos meses, y el que no se hacía del partido, pues se quedaba ahí hasta que... Y tú te fuiste a dar tus clases de paleografía y dejaste la universidad. No, yo dejé la universidad y luego Sí, tuve la sí. suerte. Sí, Me sí, quedé sí, en la sí. calle Te después de quedaste en 7 la años. calle. Ah, qué Después de barbaridad. 7 años. Y después de 7 años. ¿Y luego qué hiciste? ¿Cómo volviste? Entonces, no sé, porque en septiembre un profesor de la Autónoma, que es a donde me fui, Sí. se marchó y mi maestro me dijo, oye, ¿puedes dar las clases de paleografía? Que está muy bien, yo Sí. sabía, es una ciencia difícil, es una técnica, pero bueno, estaba preparado. Y si no, pues me preparé de las noches enteras. Tuve la suerte enorme de que tener un hueco al que... Y porque eso sí, yo tengo que manifestar que Dios es bueno. Yo creo en la suerte, pero también, hombre, en el esfuerzo, en la suerte y también en la providencia y en que Dios es bueno. Y entonces si tú eres... Y luego que... Y entonces, bueno, pues me llamaron a dar unas clases, me dediqué a leer letras antiguas, que eso es la paleografía, pues visigótica, gótica, carolina, etcétera, etcétera, y empecé en la enseñanza en esa materia, incluso hice la oposición en esa materia, al no tener padrinazgo ni apoyo, pues tampoco. Pero bueno, gracias a eso pude estar en un departamento de historia medieval, Sí, sí. dar clase con cierta continuidad, con contratos, hasta que pude acceder a la adjuntía de forma natural. Entonces estuve en la Autónoma hasta el año 94, 93, en que, bueno, pues surgió la posibilidad de venirme a Galicia, que era el motivo al principio. No sé si todo esto tiene mucho interés. Todo el del mundo. Porque, bueno, en A plan... mí me tienes totalmente fascinada. Hombre, sí, sí. A ver, es una historia muy personal y que tiene aspectos muy personales y que incluso te puede llegar a afectar a la salud, ¿no? O sea, hay que decir que... Pero bueno, ya digo que Dios nunca abandona a quien, bueno, pues las personas, por lo que sea, su providencia nadie sabe, ¿no? Nosotros lo único que podemos ser es un poco fieles y un poco honrados y poner de nuestro esfuerzo en todo, ¿no? Y entonces surge la posibilidad de venirte a La Coruña. Entonces sí, Ya como catedrático. bueno, yo era adjunto y Sí. entonces empezó la Universidad de La Coruña el año 89, al dividirse las universidades, y el rector Meilán pues estaba creando esta universidad, Esnovo, que fue, no el primer rector, porque hubo unos meses con el tripartito que hubo un rector, creo que era Portero, pero bueno, enseguida entró, no sé si Fraga, de que ella debía entrar, bueno, y nombraron rector porque al principio, claro, no existe la universidad, no hay elecciones, como Sí, ocurre sí, después, sí, sí, se sí. nombra un rector comisario, vamos a decirlas. Y Meilán estaba construyendo la Universidad de La Coruña, el campus de Ferrol, que era su... ¿no? Y entonces, pues, Meilán estaba una de las cosas que quería era poner la Facultad de Humanidades en Ferrol, Sí. junto con lo que ya había de ingeniería, pero la superior, relaciones laborales, y que ahora se llama enfermería, etcétera, ¿no? Luego diseño, que fue una cosa de la que estoy muy orgulloso. Y entonces nada, pues me vino un compañero mío de la Universidad Autónoma, de catedrático de Historia Antigua, que está de catedrático aquí, Víctor Alonso Troncoso, bueno, pues debió hablar porque a él le invitaron a venir a la Catedral Antigua, entonces estaba buscando
una persona que pudiera optar a la Sí, cátedra de sí. medieval. Entonces yo, pues una vez más, yo encantado, porque entonces esa posibilidad, porque a mí venir a Ferrol me ha dado tres cosas muy importantes en la vida, ¿no? Aparte de pues, venir a Galicia, de donde eran mis raíces, por lo menos una parte importante. Yo tengo raíces castellano-manchegas y raíces gallegas. Un caso curioso. Además lo estoy escribiendo ahora. Ah, sí. Estoy escribiendo la historia de todos los personajes, anovelada, pero desde el siglo XVII, sí. Y de los Astray y de los Risueños. O sea, de los Astray de Galicia y de los Risueños de... Y entonces, como ahora estoy jubilado, estoy feliz y me dedico a la historia, pero con libertad, no necesito... Ni tiempo, ni nadie te está controlando. Nadie me está dices, controlando, pues, voy muy despacio, pero bueno, me lo paso muy bien. Estoy al principio con mis tatarabuelos eran del principios del siglo XVIII, XVII, eran barberos sangradores del Hospital General, sí. Sí, los Barreiro. Y entonces yo quería, y mi abuelo se fue de Galicia por unas cuestiones profesionales y familiares a La Mancha en 1903, al acabar farmacia. Y yo, cuando mi padre murió, pues mi parentela gallega, a diferencia de mis hermanos, yo tuve mucha más relación con la parentela gallega, Ajá. por una tía mía que me trajo aquí. Yo tuve mucha relación y siempre para mí Santiago era como mi segunda casa. Y yo estaba deseando venir a Galicia y en Santiago encontré a la mujer de mi vida y en Santiago pues claro, venía todos los veranos o muchos veranos, tuve la suerte de poder venir, diversas oportunidades y yo quería venirme a Galicia, pues imagínate, pues primera me ha permitido venirme a Galicia. sí. Segunda, sin renunciar a mi vocación, que es la universitaria. Si quieres, no en una de las universidades donde historia medieval pueda tener mayor envergadura, sino en una facultad de humanidades, donde el desarrollo de un aspecto o de una rama de la historia puede estar mucho más limitado, pero bueno, pues es una oportunidad, ¿no? Pues yo tengo vocación universitaria, soy universitario desde los 15 años, no sé, eso es mucho decir, pero bueno. Bueno, ya querías a los 15 años ser catedrático de medieval. De medieval, Luego, entonces, la cosa está, bueno, pero ya vamos, digo, clarísima, como el que quiere ser piloto y tal. Sí, vale, Bueno, pero algo de eso algo hay. y entonces, nada, me ofrecieron si quería presentar una cátedra, me vine en comisión de servicio, preparé la cátedra una vez más, por guardillas y tal, ya con mi familia y además pues con mi mujer, claro, y nos vinimos a Ferrol hace 30 años a la Facultad de Humanidades y junto a mi vocación universitaria, que a lo mejor, pues ya digo, no se desarrolló ni en una de las grandes, una novísima universidad, ¿no? Más nueva no se podía ser. Pero bueno, eso tuvo su ventaja, porque el campus de Ferrol, pues yo no es que lo haya visto crecer, creo modestamente que he contribuido a su crecimiento porque, bueno, después pude sacar la cátedra, creo que con cierta brillante. Con gran brillante. No, bueno, por lo menos en mi ámbito profesional se consideró que estaba preparado, de aquella había oposiciones para todas estas cosas. Y bueno, hice la oposición como era de... Y aquí estamos dando clases de historia medieval y de paleografía y de diplomática y de otras materias afines y sobre todo, bueno, también dedicándome a la gestión universitaria y pues que también me gusta. O sea, que era un hijo más. La universidad fue para ti un Bueno, hijo más. bueno, porque no la sé si un Facultad hijo, de yo Humanidades, tú ahí fuiste todo. Y... Bueno, todo no, pero sí que es verdad que he vivido muy intensamente, tanto en la facultad como el resto del campus. Fui vicerrector durante 7 años, los más, creo, los decisivos para el desarrollo del campus, iniciales, claro, ahora cada época tiene
No vamos a ir colgándonos. Yo hice con una ilusión enorme, me acuerdo, ya digo, Meilán pues me confió esa tarea, tuve muy buenos colaboradores y bueno, fue una época maravillosa, claro, porque uno es docente, es investigador, pero yo también soy una persona activa, soy gestor. Luego fui director de departamento, decano durante bastantes años de mi facultad, que era la que había que sostener Sí, con más contra viento y esfuerzo y marea, que ¿no? no se ha podido, pues, Y eso tuvo que ser un disgusto tremendo para ti. bueno, El cierre el cambio de, bueno, ahora mismo se acabó Humanidades bueno, y que yo creo que eso es irreparable, eso no se debía de haber acabado nunca. bueno, no hay nada irreparable ni nada absoluta. O sea, yo, una de las cosas que la perspectiva, yo soy Sí, historiador, para mí la perspectiva es muy importante, tanto a nivel personal por los años que hombre, ya tengo más de 70 años, algunos más, te da mucha perspectiva dentro de tus capacidades, pero bueno, cuando has vivido con cierta intensidad tu profesión, tu vida, que es la tercera cuestión, que tiene que ver con mi venida a Ferrol. Me vine a Galicia, pude desarrollar mi vida profesional y además de una manera sí. extraordinariamente gratificante y sacar mi familia adelante. Yo tengo una familia, pues que, pues otra de las cosas que tengo que dar gracias a Dios es que tengo una familia pues maravillosa. O sea, es que no se puede decir. Ahora he tenido mi primer nieto, pero bueno, tengo unos hijos que son una gozada. Ya no están en Ferrol porque se han tenido que buscar, me han salido opositores, como somos algunos, están una enfermera, un gestor judicial, tengo uno que está acabando la carrera es el artista de producción en la Escuela de Cine de Madrid. Y bueno, tengo también otra que está en el museo, saca una posición en el Museo de Mérida, de O sea, que tienes de conservadora. todo. Y tengo esta que me ha hecho abuelo, de ¿Eh? profesora Tienes de todo y por su orden. y Allí. todos. No os aburrís en la Casa de los Recuerdos. No, que va, nunca nos hemos aburrido. Además, las últimas son gemelas, imagínate, haciendo la cátedra aquí, bueno, nacieron cuando ya estábamos viviendo en Ferrol y cuando nos vinimos y haciendo y preparando la cátedra allí en nuestro primer aterrizaje en la calle María, en una guardilla, pues con las gemelas. La verdad es que fue una cosa maravillosa, no me importa, me da un poco de vergüenza porque tampoco tiene tanto interés, hay gente mucho más interesante a mi Y tu alrededor. mujer, Matusa, trabajando en la residencia, porque es Sí, mi enfermera, o mujer sea es que ahí no os aburríais, ¿eh? enfermera de quirófano, sí, ¿Eh? durante muchísimos años. Sí, ahora nos jubilamos justo con la pandemia. Los dos, nosotros universitarios nos jubilamos a los 70. Tú me dices que un historiador, y que por eso a lo mejor es una característica tuya, el contemplar las cosas con una perspectiva, que te da tranquilidad, te da templanza y te da sobre todo una visión, bueno, una visión acertada de lo que puede ser la vida. Esa perspectiva que hoy en día a lo mejor tenemos poco, porque hoy en día con la inmediatez todo se precipita. Entonces tú desde tu punto de vista, ¿tú cómo ves la evolución, por ejemplo, de los primeros años que tú entras en la universidad ahora? ¿Tú dirías que cualquier tiempo pasado fue mejor o tú qué dirías? No, sí, yo le he dado muchas vueltas, hombre, que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, porque es una generalización, que no. Decía, hay un historiador muy bueno francés, medievalista, que decía que Vitrich, que cuando generalizamos mentimos. Yo creo, Sí, es verdad. no es verdad. También, O sea, uno sí. puede decir, todos los... No, pues no. Pues no, o sea, mentimos porque no es verdad, o sea, no es verdad. Yo, hombre, tengo que reconocer que mi generación, que yo lo veo con esa perspectiva, no somos la de la guerra, como mis padres, ¿no? Sí. Que son una generación, vivieron una época terrible, sobre todo si has vivido en Madrid, Sí. y siendo una persona normal, o sea, quiero decir que Sí, y sí, sobreviviendo, terrible. pero bueno, terrible, que eso muy traumática. Por suerte nosotros no vivimos somos la generación, yo soy del 50, entonces somos la generación, ahora lo pienso con perspectiva y no hacía tanto, 10 años que se había No acabado la hacía guerra. tanto, ¿no? Para No, mí no. siempre la guerra como la guerra de Cuba, decían en mi época, decía, eso es de la época de guerra de Cuba, la guerra de Cuba
cuando yo nací lleva 50 años también, tampoco es que sea... Sí, tampoco sea 3 siglos. Pero bueno, ya la guerra es que... Luego mi generación sí que soy consciente de una cosa, por eso digo, yo al margen de la situación política y de los resultados de esa guerra, que es el subdesarrollo. Ahora nadie se acuerda, pero nosotros, yo soy de la generación de los 60, con todo lo que eso conlleva, de cambios de mentalidades, de tal, pero yo nací en la España subdesarrollada, por suerte, en una familia, bueno, pues ya digo, mi padre no era una persona de fortuna, ni tenía, era una persona que había conseguido sacar una posición y situarse en una posición pues que entonces era muy importante, pero era una persona muy humilde, que nunca, muy humilde, o sea, muy sencilla, muy sin ninguna pretensión de más allá de su trabajo y de su familia, ¿no? ¿Me perdonas un segundo? Vamos, hacemos un guiño publicitario y retomamos este tema. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan, véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Nos encontramos Joyería Ferrol, devastado, casi 10 años después de la guerra. Bueno, yo me refiero más a la España, sí, de los años 50. Yo me acuerdo, sí, cuando mis padres compraron un 600, de los primeros, el año 59 o 60, sí. Vamos, 600, de ahí no pasamos de 600, pero bueno. Y bueno, pues tú que haya visto Bienvenido Mr. Marshall, pues que no sé si ya lo habrán visto la gente, porque ahora ya no sé lo que ven. ¿No? ¿Que es recomendable? Bueno, sí, es una buena película. Una buena película. Y pues es que eso era España. Yo me acuerdo ir a los pueblos de La Mancha, de mis familias, y bueno, pues eran en algunos casos, y en Portugal igual,
era miseria, y recuerdo, bueno, a pesar de que el sistema sanitario se había puesto en marcha, cualquier operación grave, Sí. no ibas a Estados Unidos o no te operaba nadie, y recuerdo, bueno, pues hombre, ya había clínicas y ya estabas resurgiendo, pero claro, ha cambiado, claro, para bien en muchísimas cosas, ya no tenemos nada que ver. Claro, porque fíjate, es que desde los años 50, 50 y tantos, Sí. que está España devastada por la guerra y todo esto, en los años 70 estamos en Claro. la octava potencia del mundo. O Sí, sea, bueno, el boom a fue finales de los impresionante. 70, los 80, sí, fue ya, Efectivamente, fue esos poco a años poco, fue poco a el gran poco. boom. Bien, entonces, claro, la vida ha ido cambiando materialmente, las generaciones también ya han pasado, o sea, por lo menos estamos en la tercera, o sea, la mía a mí me pilla un poco más, ¿no? Entonces, porque yo además me casé un poco mayor, o sea, que quiero decir que ya serían mis nietos y yo, Sí. entonces ya es otra generación que se tiene por qué acordar de todo eso, tienen por qué comparar, no, ellos viven las circunstancias, es verdad que a mí me puede gustar más, menos, las dificultades que nosotros teníamos Sí. ahora no las tienen. Hombre, para una persona que ha vivido en otras épocas, pues le puede resultar agobiante, la información es agotadora. Pero, por ejemplo, eso que Pero, dicen, ¿tú estás de acuerdo con eso que se dice ahora mismo, de que las generaciones de ahora, son las mejor preparadas en 100 años en España? ¿O crees que la generación vuestra, la generación de los 50, 60, precisamente, simplemente por el plan de estudios, era infinitamente mejor que la de ahora? no ¿O sé, crees que no? pero preparada para qué? O sea, es que no acabo, o sea, Preparada intelectualmente. preparada intelectualmente. Hombre, no voy a generalizar, ¿no? Porque yo lo oigo muchas veces, se dice, y se vende así. Y Yo creo creo, que es un eslogan que se vende a ver, con el sí. que yo en principio no estoy de acuerdo. Aunque no Es que es, son las mejores a ver, promociones, no, las mejor preparadas. Y yo digo, hombre, pues donde estaba desde luego la generación preparada de los años 60, 70, es muy difícil superarla. Por plan de estudios y por todo lo que... ¿Tú a ver, estás de en eso acuerdo? estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Yo creo que nuestro bachillerato, con 2 reválidas, además, yo Sí. tengo parientes que se quedaron en la reválida de cuarto, Sí. y no pasa nada. O sea, quiero decir, cada uno tiene sus capacidades y hay gente, y luego esas parientes se han dedicado honradamente a un oficio y ha sido gente muy Muy normal, bien. muy buena, muy trabajadora y con Claro, no todo éxito el mundo dentro. tiene por qué ser universitario. Por eso, o sea que no tiene por qué ser. El bachillerato era muy bueno, muy duro, muy bueno, muy exigente, muy... Claro, ha desaparecido muchísimas de las materias preparada. Por eso decía, ¿para qué? ¿Para qué? Porque yo creo que no soy catastrofista, ni creo que cualquier tiempo pasado sea mejor, ni creo que hay que decir, ay, es que vamos como decía Mafalda, al acabose del empezose de ustedes, ¿no? Vamos a estar. Pero eso sí, a mí me parece que desde el punto de vista cultural estamos en un bajón brutal. O sea, por diversas causas. Pero desde el punto de vista cultural, Cultural, lo sí. cual no significa que uno lee, yo leo continuamente, pues ahora estoy releyendo a Gilson, la filosofía en la Edad Media, ¿no? Uno puede decir, bueno, la Edad Media, que es lo mío, y creo que vamos a hablar un poco de eso, Sí. pues la Edad Media es una época culturalmente, es la barbarie, según muchos, tal. Uno lee los profesores que a partir del siglo X hay en Reims, en París, en Oxford, en Cambridge, más tarde, en Italia, bueno, pues en Roma, y sobre todo es que no me sale el nombre ahora, bueno, sé dónde ha estado mi yerno haciendo Bolonia. Bolonia, la primera facultad de Derecho, tantas universidades, ¿no? Y uno empieza a leer nombres, ¿no? Alcuino de York, ya en la época de Carlomagno, mucho más tarde, sin ir a Santo Tomás, a San Buenaventura, Roberto Crosetesti, un inglés que ya sabía griego. O sea, quiero decir, esa generación estaba preparándose.
preparándose porque buscaba algo, ¿no? Entonces, una minoría, indudablemente, pero bueno, una minoría porque a París acudían por cientos a oír Sí. a a Abelardo, ¿no? ¿A dónde? O sea, acudían por cientos, pero por cientos y por miles al monte de Santa Genoveva a oír un tío que hablaba de lógica y del método lógico y de cosas así. Bueno, y de lo que era, bueno, claro, de lógica y a través de la lógica que era el hombre, el alma humana o el cosmos, una cosmología, una antropología, empezaban a nacer. Bueno, ese hambre de saber, ese profundizar, que es la sabiduría y que es el entendimiento, Sí. bueno, pues yo creo que ahora han cambiado, no sé si la palabra cursi o no, el paradigma ha cambiado. Es como si ya no se necesitara ansiosamente el Saber. desarrollo del saber, porque el saber ya nos lo dan empaquetado. Es decir, tú vas, el saber es algo de usar y tirar, como todo. O sea, tú vas a Wikipedia y dices, ¿quién fue Carlos II? Ya te dice, eso no lo necesitas recordar, ni sabes, ni ponerlo en su contexto, Sí. ni lo necesitas, porque ya lo tienes ahí, en la inmediatez de la información, que es igual, pero claro, llega un momento en que es igual Juan Kerovich que Carlomagno. Entonces, claro, llega un momento en que una persona dice, bueno, indudablemente hay una preparación tremenda desde el punto de vista tecnológico, hay unas posibilidades tremendas, que es Sí, maravilloso, sí, porque sí, la sí. naturaleza nos ha demostrado, igual que la electricidad, tampoco es que se haya, o sea, los sistemas, es maravilloso poderle dar un mando, tal, pero claro, culturalmente, pues hombre, no sé, creo que sí, que estamos en un bajón muy importante. ¿Por qué? A lo mejor porque en este momento no lo creemos necesario, o la gente joven no lo cree necesario, o no lo puede, o no es una cosa. A lo mejor hay gente que está en el reducto cultural y yo no lo sé. Yo no estoy en ningún reducto. Yo eh, doy gracias a Dios por muchas cosas, entre otras cosas por eso, ¿no? Por haber vivido una época en que la cultura, el latín, el griego, la filosofía, el arte, formaban parte del hambre que teníamos de saber y bueno, en ese sentido, pues yo ahora sí que veo que ese hambre de saber, porque además es que hay otro problema y es que no hay espacio para el saber, porque una cosa es, claro, por eso yo decía, ¿preparado para qué? Para sobrevivir, para el éxito, para, no sé, o sea, es que depende para qué te quieras preparar, ¿no? Preparado para tener una dimensión un poco más elevada de lo que es el ser Ah, humano, no, pero entendiendo no por creo que la cultura y gente que por diga, espiritualidad. no creo que la gente que dice eso, de que esta juventud está preparada mejor que ninguna otra anterior, lo diga en ese sentido. En Es que es, me da la impresión de que no es en ese sentido. Tiene razón en cuanto que está preparada para manejarse por la vida, o por las redes sociales, a lo mejor, o sea, para conducir un coche que yo no sabría conducir. pero para lo otro, para esa otra dimensión que Yo no, eleva al ahí es hombre, donde yo lo ahí discutiría. estamos de acuerdo. O sea, por eso decía yo, ¿para qué? Hombre, a mí me da sopas con ondas. Eso es normal, que tú llegues con el móvil, oye, hijo mío, no sé, mandar un WhatsApp. Y entonces, pues va y tu hijo y hace pom, 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 y entonces tú dices, no estoy preparado, no estoy No. preparado. O sea, y bueno, no sé, preparado. Sí, además hay que prepararse porque la vida es dura. Ahora te fríen a multas por aquí o por allí. O sea, Pero mira, volviendo a ese tema, al catedrático que quería ser a los 15 años sí. catedrático de medieval, y volviendo a Europa, las raíces de Europa. Las raíces de Europa que tantas veces, que muchas veces dices que Europa está perdiendo sus raíces, Europa, ¿dónde están las raíces de Europa? Que son la filosofía griega, que es la lengua y el derecho romano,
y es la teología cristiana. Bien, eso tiene un momento en el que hace Europa. Y luego tenemos, claro, el gran centro de espiritualidad de Europa, que podría ser en Santiago de Compostela, ¿no? El gran corazón. Eso todo lo enmarcamos en la Edad Media. Entonces, bueno, o en Roma. Roma, la caída del Imperio Romano, siglo V, y entonces nos encontramos con tu especialidad. Sí, siglo V, 3 etapas. Sitúanos un poco. Sí, antes has dicho padres fundadores. Esto no es Estados Unidos. Europa no tiene, propiamente dicho, padres fundadores. Sí que tiene, indudablemente, unos... si tú preguntas, ¿dónde está la clave del nacimiento de Europa, de esa Europa que, bueno, cristiana y al mismo tiempo helenística, romana? ¿Dónde está el derecho romano? O por lo menos se va recuperando toda la filosofía platónica y aristotélica. El momento, o el fundador, si hay un fundador, es Carlomagno. Es decir, hay una figura histórica que es el fundador de Europa. Eso es indudable, por eso los franceses dicen así, bueno, eso es otra generalización. Guizot decía, toda la civilización nace en Francia o ha tenido que pasar por Francia para triunfar. Pero bueno, eso ya son ellos. Bueno, indudablemente Carlomagno, que no es francés en el sentido moderno, sino que es un germano, pero es un germano que en un momento determinado tiene un gran poder político y militar en un ámbito muy primitivo, es el conquistador de lo que hoy es Europa, el creador de todos los ámbitos en los que convivimos, tanto que son estados modernos como los que no son, porque bajo su imperio, bajo su gobierno militar, pues consigue desde el sur de Italia hasta el norte de Europa, hasta Dinamarca, hasta el Canal de la Mancha y hasta más allá de los Pirineos y hasta Barcelona, consigue crear un ámbito político y militar muy fuerte. Y no solo consigue eso, sino que por una serie de circunstancias anteriores que le vienen devenidas de la época merovingia y sobre todo de la época de su padre, Pipino el Breve, pues primer rey carolingio, se llaman los reyes carolingios, pues toma una decisión que es aliarse, así materialmente, aliarse con el pontificado. ¿Qué es el pontificado? Pontificado es una realidad histórica, pero al mismo tiempo eclesiástica, o sea, religiosa. Es un poder espiritual que tenía mucha influencia, mucho poder y que había sobrevivido al Imperio Romano en la parte occidental y que se había expandido por otros ámbitos que no eran el Imperio, pero que estaba muy asentado en el Imperio Romano y había absorbido mucha de la cultura romana para su propia organización en el tiempo, y decide aliarse el año 750, ese es su padre el que decide aliarse, y Carlomagno, unos años después, su padre es el que le pide al Papa que le corone. Dice, no, yo no voy a ser rey germano, a partir de ahora yo voy a ser rey como David, porque la Biblia es la que, en el fondo, les enseña todo. Hay manuscritos maravillosos. Yo me acuerdo, hace poco estábamos en un congreso sobre la mujer medieval y en la Biblia de Alfonso, de doña Sancha, una hermana de Alfonso VII, del rey de León, hay una Biblia donde aparece el rey David, que es muy curioso, ojo, con guerreros a la derecha y mujeres a la izquierda, que eran su hermana, la reina, su hermana y las doncellas. Tantos guerreros, la paridad. No me digas. No he traído la foto. Y estamos con doña Sancha. El siglo XII. Bueno, siglo XII. Pues entonces dice, no, nosotros reyes como David. David fue rey de Israel. Los judíos no tenían reyes, era un pueblo elegido por Dios, según la Biblia, y tenían jueces. Y entonces un día los judíos dijeron, no, nosotros queremos tener un rey. Y Samuel, que era un profeta y era un juez muy sabio, pero ¿para qué queréis tener un rey si los reyes
bueno, al final os quitan vuestro ganado, vuestras propiedades, lo dice así la Biblia. Sí, sí. No, no, queremos tener un rey. Entonces al final Samuel se dirige a Dios y le dice, mira, que quiere tener, dales un rey. Sí, así tal, lo cuenta la Biblia, vamos, Sí, no sí, estoy sí, inventando sí. nada. Entonces Samuel le encarga a Dios y escoge primero a este que fue, bueno, al final escogió a David, ¿no? Y entonces es un rey ungido. Cuando está buscando, va a la casa de donde vive David y empiezan a aparecer todos los hermanos de David y ninguno. Este no, este no, este no. No hay más. Sí, hay uno con las cabras allí. Que venga, este, y lo unge con aceite. Bueno, pues Pipino el Breve y su hijo Carlomagno dijeron, no, no, nosotros reyes ungidos. Y como habían, claro, conquistado el norte de Italia, habían pacificado el norte de Italia, porque en Italia no se podía vivir, entonces le hicieron a Roma, al Papa, un pequeño reducto, que son los estados pontificios. Y entonces pacificaron Italia y a cambio, el Papa, bueno, entendiéndose, dijeron, pues tenemos que, yo te corono. Y San Bonifacio, que es un gran santo que convirtió a Utrecht, a los sajones, a los anglos y a los jutos, pues le coronó. Y luego Carlomagno en el año 800 se coronó emperador en Roma. ¿Qué quiere decir? Que no solo son herederos de la realeza de David, se consideran, o no herederos tanto, como su naturaleza de real es profundamente religiosa y universal, sino que al coronarse emperador en Roma, de alguna forma se consideran también herederos del Imperio Romano. Entonces ahí hay un chispazo, ¡plaf! Hay un chispazo brutal en el cual, bueno, gente ruda, porque todavía estamos en tiempos rudos, prefeudales, ni siquiera feudales, porque los tiempos feudales... Porque estamos hablando del 800. Del 800, no, el 800 es la coronación imperial de Carlomagno. Y Carlomagno, una de las cosas que hace es fundar la Escuela Palatina y hacer el Dream Team, que no sé si se dice así porque no sé inglés, yo soy de francés, como decíamos en mi época, pues el Dream Team de la cultura, y coge y empieza a coger a gente de, pues sobre todo Alcuino de York, que era su ministro de cultura, empieza a fichar lo mejor de cada casa, sea Inglaterra, sea Italia, se va trayendo, ¿no? Y se crea una escuela que se llama la Escuela Palatina. Entonces, ahí nace pues un proyecto político profundamente religioso, cristiano por necesidad. Se trata de crear la monarquía cristiana, no el reino de Dios, porque ellos distinguían muy bien entre lo que era el reino de Dios en el sentido bíblico, evangélico, y la monarquía cristiana. Y al mismo tiempo un proyecto cultural y social, porque Carlomagno tiene muchísima legislación sobre pues, derecho, que es cuando empieza a adoptarse el derecho romano. Ese proyecto es verdad que en un momento determinado pues fracasó. Es que fracasó. ¿Por qué fracasó? No fracasó porque, bueno, los gobernantes no todos estuvieron a la altura de Carlomagno, pero sobre todo ese ámbito que iba a ser Europa fue literalmente destruido. Por eso no hay que ser catastrofista, aunque las catástrofes existen y no se sabe por dónde puede venir. Yo me acuerdo cuando era joven, pues el peligro podía venir de China. Ahora pues puede venir del sur. Sigue viniendo de China. Bueno, sí, pero sigue viniendo ¿en qué de quedamos? China. Los árabes, los chinos... No, pero también China. Bueno, Luego otro día hablamos de otras cosas. Catástrofe. Entonces viene la catástrofe de las invasiones vikingas, húngaras y sarracenas, que destrozan. No invadieron, pero destruyeron todas las escuelas, las infraestructuras, el comercio, había empezado un comercio, el Mediterráneo se había cerrado, pero todo, las aldeas, los monasterios que eran centros de cultura y tal, todo fue destrozado. Arrasaron con todo. Arrasaron prácticamente, no con todo porque al cabo de 200 años
se volvió la tortilla y resulta que esos vikingos escandinavos normandos, que solo se instalaron en Normandía, Francia, y en el sur y más tarde en el sur de Italia, en Sicilia, y conquistaron después Inglaterra. Bueno, esa gente se cristianizó. Ajá. Entonces, pero después de haber... Pero bueno, después de haberse cargado a todo el mundo. Pero entonces, bueno, pero había quedado esa llama que había sí, surgido, no surgió como Carlomagno quiso, surgió a partir de, vamos a ser sinceros, esta vez fue el protagonista, fue más la parte norte, la parte otoniana, alemana. Porque Carlomagno, al no poder, los carolingios, Sí. después de 12 años, lo que hicieron al no poder defender el territorio fue dividirlo. Y entonces la parte lo dividieron fundamentalmente en tres, lo que se llamaría Francia Oriental, Alemania, Francia Occidental, Francia actual, y una franja por el medio, que era Italia, la Lorena, la Lotharingia, y luego estaban, bueno, los periferias, ¿no? La Carintia, que era lo que después fue Austria, hoy estoy Suiza, Austria, y luego pues los territorios eslavos que se estaban cristianizando. Bueno, todo ese conglomerado surge una potencia ahí en Alemania con los otones, es decir, el año 1000, antes del año 1000, los otones, ¿no? El 950, Otón I va a Roma y se corona emperador. Volvemos a... Esto no se ha muerto. Ya no somos carolingios, pero Otón I se corona emperador. Ya. Y entonces Otón I empieza una nueva dinámica en la cual el imperio ya no va a ser el antiguo imperio romano, ni un imperio, tiene que desarrollarse junto con una serie de monarquías. Y la Iglesia patrocina el desarrollo tanto del imperio como de esas monarquías, porque el desarrollo de una monarquía es fundamental. Monarquía no en el sentido solo actual, lo que queda del gobierno de uno, monarquía como territorio a desarrollar. Sí. Ese desarrollo a partir del año 1000 es espectacular, espectacular. Es un desarrollo económico, social, político, cultural. Yo siempre le decía a los alumnos, y lo he dicho aquí alguna vez, digo, imaginaros una foto de satélite del año 1000. ¿Qué veis? Bosque, marismas, Europa, todo eso que habíamos visto destrozado, se lo había comido la marisma, los bosques. 1300. Hay hambre de tierras, ya no quedan tierras por cultivar. Europa es una potencia agraria de tal magnitud, con una ciudad, no hay ciudades en el año 1000. En el año 1300 ya existen las grandes ciudades. Los rescoldos de la ciudad, no la ciudad romana, la ciudad medieval. Y Venecia es una población extraordinaria, como lo va a ser Toledo, o bueno, las ciudades más pequeñas, ya no las musulmanas como habían sido anteriores, que eran ciudades espectaculares, París, pues una serie de ciudades universitarias que catalizan un comercio internacional con una industria textil, minerúrgica y de la construcción. Se empiezan a construir palacios. Pero en 300 años. En 300 nada años más. es espectacular. Y la cultura ya no te quiero decir. Se crean las universidades, se empieza a desarrollar la medicina, se empieza a desarrollar no solo las artes liberales o las humanidades, la teología, que es el momento más espectacular de la teología o de la filosofía, sino que se empieza a desarrollar incluso las ciencias naturales, la física, a gente como Roger Bacon o a Roberto Closseteste le importaba muchísimo la luz, o sea, todo lo que tuviera que ver con los fenómenos, buscando, si queréis, a Dios, buscando la verdad, contrastar las creencias con la lógica, y muchas disputas y no todo es oro lo que reluce. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, paz. Es verdad que es una época feudal, pero la guerra está en Oriente, las cruzadas. En Europa hay paz, ya no hay invasiones, no hay unas guerras como va a haber en el siglo XIV y XV, de 100 años entre Francia e Inglaterra. Hay conflictos, claro, donde no hay conflictos, pero hay paz, una paz
de 300 años que permite a Europa un desarrollo extraordinario en el contexto de una... Ahora, tampoco nos engañemos, Europa, bueno, para mí, claro, yo me dedico al siglo XII y XIII, y sobre todo al siglo XII, y la verdad es que el siglo XII tiene una ventaja, el siglo XIII es el del desarrollo ya enorme, ¿no?, de la Sí, industria, sí. pero empieza eso, el desarrollo que trae, pues lo que trae en el siglo XIV, los conflictos sociales, la banca, porque aunque parezca mentira, voy a beber un momento agua, no sé, me estoy enrollando No, no, demasiado. no, 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 para nada. No se te ocurra decir que te estás enrollando porque yo estoy absolutamente fascinada con lo que estoy escuchando. No, y entonces el siglo XII es un siglo como todavía, si quieres, está, todo eso está en embrión, tenemos monarcas maravillosos, legisladores, Alfonso IX, y además en la península ibérica, con ese esfuerzo por avanzar para recuperar unos territorios que, bueno, según su ideología y según sus planteamientos, habían sido perdidos y además que los querían. Entonces, es uno de los sitios de las fronteras de la cristiandad donde hay conflicto, pero un conflicto, diríamos, para la defensa de la cristiandad, no conflictos internos. Sí. Y bueno, pues claro, solo hay que ver pues Por eso, cuando muchas veces alguien pone en este momento, cuando muchas veces alguien hoy en día dice, es que España tiene que reivindicar su papel en Europa, es que España ha sido Europa, es que España es Europa por Sí. sí misma, es que si no hubiera sido por España y los 8 siglos de reconquista, ¿qué habría sido de Europa si nos hubiéramos dejado pasar? Bueno, pero dime una cosa, España en el siglo XII, España en el siglo XIII, ¿qué Bueno, reyes, qué papel, qué momento? España, hombre, está en pleno desarrollo como toda Europa. ¿Pero ya tiene una identidad de Hispania? Sí, ¿Ya es una a ver, identidad? la tiene, pero dentro del contexto de Europa, porque Europa, esa identidad europea es una identidad diversa y Sí. eso no lo vamos a poder cambiar. Bien. España tiene, en ese sentido, como Europa, una identidad diversa, en la cual hay una pluralidad de naciones. De hecho, en el siglo XIV ya es cuando se cuando acude a Roma la gente a los concilios, van o a otros sitios, van por naciones, que no es el sentido actual de la Sí. nación, sino yo vengo de Aragón, yo vengo de Cataluña, yo vengo de Galicia, pertenezco en ese sentido. España es una identidad así. Yo precisamente me he dedicado a Alfonso VII. Alfonso VII es un rey muy interesante, no es el héroe de Toledo, Alfonso VI, del Cid, no es esa historia. Sí. Yo me he dedicado a la historia de la primera mitad del siglo XII. Es un hombre muy interesante que se coronó emperador Hispanie Sí. en León el año 1135. ¿Es un Carlomagno de España? Bueno, no es lo mismo, pero bueno, de alguna manera, dentro de un ámbito plural, quiere decir una supremacía, que no se ancla como en la de Carlomagno, ni en la tradición romana, ni bíblica, ni griega, ni siquiera, o sea, es mucho más, diríamos, no modesta, no sé si la palabra es modesta, pero que es indudable que su coronación estuvo el conde de Barcelona, que era vasallo suyo, el rey de Navarra, de Navarra, que era vasallo suyo, el rey Zafadola, el rey moro Zafadola, un rey moro que había perdido su reino, pero que era vasallo suyo. O sea, tenía vasallos de todos los ámbitos de Aragón. Entonces, en ese momento se corona emperador. Eso es el año 35. El año 55, 2 años antes de morirse y de conquistar Almería, era una gran y espectacular campaña por tierra y mar, no por aire, porque no había aviones, pero conquista Almería. Conquistar Almería en ese momento es como si a ti te dicen que, o sea, por comparar así no sé qué diría, pero entre la frontera cristiana y Almería Sí. había una tierra, vamos, tan grande como Marruecos, y atravesar aquello era bajar desde Toledo hasta Almería. Y la conquistaron con los catalanes, genoveses, por mar y tal. Pero entonces ya había cambiado, ya no estaba pensando en el desarrollo como podía haber pensado de que España, yo no sé si Pelayo tenía esa mentalidad o él empezó lo que pudo. Los reyes de León siempre se consideraron los primeros primogénitos dentro de ese contexto europeo, ojo, de monarquías. Sí, sí. De monarquías
Y entonces Alfonso VII ya había cambiado, nadie dudaba. Y de hecho dividió el reino de León, lo separó del de Castilla. No solo murió testando un imperio, no, eso no. Lo que murió fue dividiendo los territorios entre sus hijos. Lo cual ya no le daba tanta importancia al tema de la unidad como al tema de, diríamos, del desarrollo de los reinos. Lo hizo por consejo de la nobleza, lo hizo por consejo de los eclesiásticos, lo hizo ese cambio de idea. Sí. Pues lo hizo porque probablemente pensó que irían mejor las cosas si su hijo Sancho se hacía cargo de Castilla y su hijo Fernando se hacía cargo de León. Porque le quería dar lo más perentorio, un reino a cada hijo. Hombre, a estas alturas no es tan sencillo, hay algo más profundo ahí. Es una realidad plural que se reconoce, como se ha podido reconocer ahora, o se podrá reconocer con más o menos oportunidad. Por eso digo que las cosas no son tan novedosas, ni hay ni nada es que ahora nos vamos al garete, porque claro, al dividir, bueno, pues fue pero ¿por qué lo provocó eso? Lo provocó una cosa muy inmediata, la invasión almorávide primero, que fue a la que tuvo que enfrentarse. A finales del siglo XI ya se la encontró y tuvo que luchar durísimamente contra una invasión africana, y la almohade en 1150. Claro, si te entran los almohades y tienes que defenderte, no está para hacer florituras ni pegarse entre nosotros. Tienes que hacer una barrera, tienes que luchar contra esa nueva realidad. Luchar contra esa nueva realidad, pues en ese momento probablemente la división, Portugal se había dividido también, había nacido en 1147 el rey de Portugal, haciéndole vasallaje a Roma, se convirtió entonces la España de los 5 reinos, porque eso sí, Cataluña se unió a Aragón matrimonialmente. Entonces, la corona de Aragón, Navarra, Castilla, León y Portugal. Esa España de los 5 reinos tuvo que hacer frente a la última gran invasión musulmana de la península, que se produjo en 1150, los almohades. Y esos 5 reinos, casi siempre en colaboración, pero cada uno por su cuenta, se olvidó de otras cuestiones, si quieres europeas. Los europeos vinieron a luchar frecuentemente aquí. Las órdenes militares que son internacionales, cobraron un protagonismo enorme. Y entonces esos 5 reinos lucharon por mantener sus territorios. No se plantearon, pues primero hay la identidad nacional, ni se plantearon, no, lucharon de forma con uñas y dientes para defender. Cuando se consiguió neutralizar esa invasión, incluso empezar a avanzar otra vez, porque no se perdió Toledo, que de casualidad, pero no se perdió, a partir del Tajo, gracias a Alfonso VII, que había hecho una labor no tan llamativa como sus antecesores o como sus sucesores, pero muy importante en el Valle del Tajo, pues, y en todo lo que había sido la frontera castellana, pero del sur, la Extremadura, pues gracias a esa labor pues se puso a avanzar después, y ya fue la gran conquista de Fernando III en el siglo XIII de Andalucía. Fue la época en que España pues se desarrollan las grandísimas monarquías castellano-leonesa y catalano-aragonesa, que son 2 enormes monarquías europeas, donde Alfonso X el Sabio, que quiso ser emperador de Europa y se gastó lo que no tenía. Eso es lo malo, ¿no? Que a veces los políticos se gastó lo que no tenía, pero con dinero castellano, en sobornar a los electores que al final no le votaron. O sea, fíjate, que ya pero era, bueno, era sabio. Y era sabio. Pero pasó ¿por como qué? sabio, pero se la jugaron. Porque yo me acuerdo leyéndoles de paleografía a los alumnos el escrito donde da todas las facilidades para que los alumnos vayan a Palencia a estudiar, con todas las garantías para que no las primeras universidades, ¿no? Y entonces, bueno, es una época, bueno, lo tenemos, tú hablabas de Santiago, pues la Catedral de Santiago, el Maestro Mateo, el románico, el desarrollo del gótico, el arte, las ciudades, ¿no? Pues yo creo, no sé, el que quiera saber lo que es la Edad Media y una ciudad media, que se vaya a Siena.
es un sitio maravilloso, donde, Sí, 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 sí. donde mires es bonito, ¿no? Yo el feísmo es una cosa que sí que no acabo de entender, eso de pintar las paredes con cosas horribles y viejas. Y entonces, ya estamos llegando a la recta final y después de esta maravillosa lección que nos has dado, que yo estaría Bueno, aquí vaya rollo, ¿no? escuchándote, bueno, horas. Y entonces, cuando alguien diga, oye, ¿cuáles son en realidad las raíces de Europa? No, bueno, vamos a ver, las raíces de Europa fueron o son indudablemente el humanismo cristiano. Humanismo, que eso resume, no hace falta, humanismo cristiano significa asunción de la cultura griega, sobre todo de la cultura griega, que es el humanismo por antonomasia, y en gran parte también de la cultura romana, que es continuadora en muchos aspectos y sobre todo en aspectos muy concretos. Y después toda lo que es el cristianismo y toda la tradición bíblica, que eso son las raíces de Europa, porque es donde se ha fundamentado cuando una persona hasta el siglo XVI, hasta el Renacimiento e incluso hasta el siglo XVIII se plantea cualquier cuestión relacionada con política, con cultura, pues indudablemente su referente primero es el humanismo cristiano. Entonces eso no lo tiene duda. Eso no desaparece porque es tan fuerte, tan potente, tan profundo, se ha profundizado tanto en eso, que el humanismo cristiano no es excluyente, porque es un catalizador de, bueno, de espiritualidad, pero también de religiosidad, pero también de pensamiento moderno, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí. Hubo una disputa entre los platónicos idealistas y los aristotélicos no racionalistas, sino racionales, o sea, en la potencia que tiene la razón humana, tremenda en el siglo XIII, interesantísima. A partir del siglo XVII y sobre todo a partir, bueno, de los planteamientos cartesianos de Descartes y especialmente de Rousseau y de lo que se llama la Ilustración, eso se rompe. Entonces no podemos decir que se haya roto ayer o hoy, que se esté rompiendo. No, o sea, el humanismo cristiano deja de ser, si no lo deja de ser, porque es que el problema ahí es donde llegamos, ¿no? No deja de, porque tiene tanta fuerza y tanto vigor que si lo dejara de ser en absoluto, pues efectivamente sería otra cosa. Yo no digo que sería el desastre, ni es otra cosa, es como Roma. Roma era otra realidad, era el humanismo, pero no cristiano. Las leyes romanas sobre la familia, sobre... Era otro mundo, los gladiadores. Bueno, pues ahora tenemos, sí, nos estamos librando de muchas cosas que nos parecen más salvajes, pero bueno, pues el valor de la vida o de determinadas cuestiones de familia o las cuestiones fundamentales que para nosotros son, claro, yo sí que me he criado en el humanismo cristiano, personalmente, y porque tengo una familia cristiana y porque he estudiado mucho el humanismo cristiano y bueno, me parece que soy enormemente feliz y me parece que es, yo creo que lo que tiene, fíjate, hasta te diría, ¿por qué el Islam tiene tanta fuerza desde punto? Porque tuvo una gran suerte, se apoderó de las bibliotecas de Antioquía y de Alejandría, del humanismo cristiano del Imperio Bizantino. Y ahí absorbió, Absorbió a ver, todo ese... ningún país oriental ha conseguido absorber eso, no lo ha tenido en su mano y siguen ahí con la revolución cultural de Mao o con no se sabe dónde van, porque no saben a dónde van. Entonces, para saber dónde uno va, tiene que tener una antropología, bueno, válida, porque claro, si la antropología es que somos animales, eso ya no es una antropología, eso es una zoología. Entonces, trátame como un perro, pero eso es malo para el hombre. La antropología es saber realmente que el hombre, si tiene alma, espíritu, y si hay un hombre que es Cristo, que fue perfecto Dios y perfecto hombre, pues la antropología cristiana es Cristo, antropología cristiana. Lo cual no significa que no esté reñido con una visión antropológica más de tejas abajo, o más
perentoria o más discutible, aspectos, pero, hombre, todo tiene un límite. O sea, lo que no puedes es pensar que el hombre es un ser que no es. O sea, es decir, entonces, claro, si rompes esa ley natural o esa antropología cristiana, bueno, indudablemente pagas un precio. Nadie tiene derecho a obligar a nadie a decir, no, es que tienes que ir por aquí, tienes que ir por allí. Si un mundo, o si un Estado, o si un individuo, pues quiere hacer eso, a ver, si Dios lo permite, ¿quién somos nosotros para negarle esa libertad, que no es libertad? Pero, hombre, indudablemente hay que poner medios y hay que enseñar a la gente y hay que procurar dar testimonio y hay que procurar hablar y hay que procurar escribir. Pero claro, si uno se empeña en algo y los que tienen, diríamos, el poder son utilitaristas o de la filosofía de Hume, que aquí vale todo con tal de que yo me salga con la mía, o somos, no sé, de otras corrientes, ¿no? Que no son, que no pertenecen al humanismo cristiano, eso, pero nadie puede decir, en ese sentido, yo no soy catastrofista y creo que además que el humanismo cristiano tiene una enorme fuerza, tampoco se puede imponer a nadie ningún criterio, y los criterios de unidad, o sea, me refiero, no sé, ahora creo que me he explicado suficientemente bien. Creo que sí, creo que te has explicado de maravilla. Creo que de Como maravilla. historiador y abuelo con perspectiva. Perfectamente. Manolo, yo no sabes lo que te agradezco, No sé si... pero te agradezco esta hora que hemos estado charlando, porque yo creo que has aportado luz, claridad, transparencia y sobre todo algo muy importante también, que eres un gran amante de lo que es la providencia, que crees en la providencia y que aunque los tiempos parece que vienen duros, siempre hay algo que nos protege, que nos cuida y que nos mima. No. En eso estamos totalmente de acuerdo. 1.000.000 de gracias. Nada. 1.000.000 de gracias. A vosotros. Y 1.000.000 de gracias a todos ustedes y ya saben, hasta el próximo miércoles, siempre que quieran vernos.